Muy buenas tardes. El día de hoy yo soy Marcos Peña, estudiante de Economía, de Historia del Pensamiento Económico, y les voy a hablar sobre los aportes teóricos de Adam Smith. Adam Smith es posiblemente, y creo que mediante consenso casi unánime, el padre de la economía en tanto ciencia social, porque fue el primero que le dio un tratamiento ordenado, lógico y sistemático de la economía. Sobre todo de intentar dar explicaciones a nivel macro sobre el crecimiento de la renta y sobre los factores de producción. Eh, la influencia de Adam Smith es evidente, incluso toda la línea neoclásica, tanto Pigot como Leon Warras, como Malthus, como Ricardo, como Marx o como el mismo Keynes, beben de alguna forma u otra de Adam Smith, tanto tomando muchos de sus supuestos o criticándolos, pero siempre se pone de punto de partida el pensamiento de Adam Smith. Adam Smith se conoce como quien inició todo el movimiento de la escuela clásica de la economía. Su obra magna, La riqueza de las naciones, habla sobre, primero, en la primera parte del libro, la división del trabajo y cómo la división del trabajo mejora y es la forma más eficiente de producción. Esto lo puso claro con el ejemplo de los alfileres. Si cada persona hace una tarea en específico, reduce el tiempo de producción porque cada persona se va a especializar en una tarea en específica y se va a ahorrar el tiempo de tener que pasar de una tarea a otra. Por tanto, la división del trabajo y la especialización llevarían a una mayor producción, dado que genera una mejor eficiencia dentro de las empresas. Esto se vio muy claro y se vio alimentado también en su parte por todo el desarrollo de la revolución industrial. En la revolución industrial los procesos se hicieron se mecanizaron los procesos y se automatizaron, de tal forma que se produjo por primera vez bienes en forma masiva. Adam Smith, a pesar es curioso porque siendo el padre de la economía moderna, nunca formalizó ninguna de sus teorías. Es decir, en el libro de las riquezas de las naciones, como en el libro de la teoría de los sentimientos morales, que fue su libro primigenio, no se encuentra ningún tipo de cálculo matemático o de formalización de algún modelo económico. Lo que hace Smith es plantear las bases de lo que van a ser la mayoría de los supuestos de la economía contemporánea, sobre todo de la economía neoclásica y de corte liberal. Eh, Smith destacaba cómo los factores de producción que señalaba eran la tierra, el capital y el trabajo, desencadenaban mediante el pago de cada uno de esos factores. En el caso de la tierra es la renta, en el caso del capital los intereses o dividendos y en el caso del trabajo los salarios, la producción total en una empresa. Para Adam Smith el punto clave era la acumulación de capital para el crecimiento de un país. Hoy día el factor tierra ya no es tan importante como lo fue en el siglo XIX y en el siglo XX. Sin embargo, sí todavía queda la importancia de la acumulación de capital. Pues en los economistas contemporáneos como Acemoglu o Romer están de acuerdo con Adam Smith en que el capital, tanto humano como físico, es uno de los determinantes fundamentales del crecimiento económico.
Otro concepto importante dentro de Adam Smith, ya para cerrar, es el de mano invisible, que es que el mercado, dejándolo solo, es decir, laissez-faire, laissez-passer, es el asignador de recursos más eficiente. Y como veremos, esto va a tener en el futuro, toda esta teoría de Adam Smith va a tener grandes repercusiones a posteriori, tanto en la línea austriaca como en la línea neoclásica, así también como en toda la línea de los Chicago Boys, por ejemplo, o de la macroeconomía no keynesiana. eh, para cerrar, yo estoy muy de acuerdo con lo que digo a Fred Marshall, de que todo está en Adam Smith, y es cierto, él sentó las bases de todo el marco teórico que ha llegado hasta hoy día. Evidentemente, muchas de sus ideas están desfasadas o matizadas. Sin embargo, es un economista que fundó la economía en tanto ciencia social, y se le debe un gran reconocimiento y respeto a todo su legado y su obra. Muchas gracias.